hacer una reflexión sobre la plegaria a la Virgen de Candelaria. Bueno, decía la ilusión, ¿no? La ilusión que creo que tenemos todos esperando este día, que entre más se ha hecho esperar, pues con más ganas parece que estamos, ¿no? Yo personalmente tengo que decir que de cuando en cuando le preguntaba a Suso, ¿y queda mucho? ¿Y cómo va? Y esto, el otro, ¿no? Y bueno, todo llega, ¿no? Bueno, por eso todos los actos programados y también el del día de hoy que son para celebrar esto, ¿no? Precisamente por lo especial de este día, yo les quería comunicar, compartir unas reflexiones que nos puedan servir, primero a mí y también que a ustedes, ¿no? Eso espero, para vivir con más profundidad todo lo referido a María, la Madre de la Candelaria. Como es un pequeño comentario sobre el himno, un himno precioso que además pues sabe mucho cuando lo oímos cantar a coros y danza y nosotros lo acompañamos, porque no solamente es el canto del himno, sino acompañado con la instrumentación de nuestra música popular, ¿no? Pero si nos fijamos un poquito podemos ver que tiene como dos partes muy sencillas. Una primera parte donde se hace una alabanza a la Virgen, ¿no? Que empieza diciendo qué hermosa soy, Madre de la Candelaria, etcétera, ¿no? Y una segunda que es como de súplica, cuando empieza diciendo ay, tiéndeme, o tiéndenos una mirada de paz y amor que llene el corazón, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver estas dos partes en el comentario que voy a hacer. El himno empieza refiriéndose a la hermosura de la Virgen María. La verdad, creo que uno no es imparcial, pero yo me considero en este terreno un poco imparcial, porque yo, a diferencia de amigos y compañeros y curas amigos también, no soy ni un especialista, ni que me fije mucho en comparativa de imágenes, ¿no? Pero la verdad que hay que reconocer que esta imagen que tenemos de la Virgen de la Candelaria es preciosa. No lo digo yo porque sea de ingenio. Le he enseñado la foto a otra gente que no es de aquí y coincide con esta apreciación, ¿no? Sobran las palabras. Hemos sido afortunados por aquel artista que la hizo y por aquella persona o personas que la encargaron. Esa mirada serena y dulce nos acompaña y acompaña siempre al que se acerca a él. Por otro lado, como todos sabemos, en tiempos de María no había fotografía que la pudieran retratar, ¿vale? Esta figura es obra de un artesano, de un imaginero, que probablemente, pienso yo, la realizó a partir de un modelo, o bien imaginó esta talla buscando expresar lo mejor posible a María con su hijo. Bien, ahora bien, ¿es la belleza de María un simple rostro hermoso? Cabe hacerse esta pregunta. ¿Es solamente una belleza como tantas bellezas que hay? Mujeres bellas, hombres bellos, la naturaleza toda es bella, ¿no? ¿Es un simple rostro bello? ¿O es reflejo ese rostro de una verdad más profunda que no es visible a simple vista? La pista para responder a esta pregunta nos la dan los evangelios, donde se dice repetidas veces que María guarda en su corazón las diferentes situaciones o hechos que le toca vivir. Por ejemplo, cuando nace Jesús, en el Evangelio de San Lucas, hay una exposición donde saben que el ángel le anuncia a los pastores que ha nacido el Mesías, y entonces con esa alegría los pastores llegan al Belén, llegan al lugar donde está Jesús con sus padres y les comunican todo lo que habían oído los pastores. Y el evangelista dice, y María guardaba esas cosas en el corazón. Cuando Jesús, un poquito más grande, está en el templo y sus padres que habían ido de peregrinación de vuelta a casa se dan cuenta de que no está con ellos, pues se vuelve para atrás. Y entonces María le dice a Jesús, ¿no sabes que te estábamos buscando?
Jesús se había perdido para los padres. Y Jesús le dice, ¿no saben que me tengo que ocupar de las cosas del Padre? Y de nuevo el evangelista dice, y María guardaba las cosas en el corazón. Tradicionalmente hemos creído que eso significaba la sumisión de María, que se quedaba callada, pasiva, ante lo que Dios le decía, ante lo que ocurría. Incluso se ha tomado esta forma de entenderlo como ejemplo para las personas, en modo especial para las mujeres. ¿Vale? Hay que estar sumiso, hay que callar. De hecho, María tampoco tiene mucha intervención en los evangelios, muchas expresiones suyas, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Si nos remitimos al pasaje donde el ángel Gabriel le anuncia a María que va a ser la madre del Mesías, María responde, ¿y cómo va a ser eso si no conozco varón? No es una postura pasiva precisamente, es una postura, no diría yo que de discutir con Dios, pero sí pedirle, preguntarle. Bien, por tanto, no es una postura pasiva la de María. Tampoco es pasiva en el sentido de que, si nos ceñimos a ese texto, ella estaba comprometida con José. Y sin embargo, ella aceptó el envío de Dios, la petición de Dios, sin consultárselo a nadie. Si nos ceñimos a ese texto. Por tanto, de pasividad en María, nada. Nada más lejos de la realidad. María guardaba, meditaba, repasaba las cosas en su corazón, porque era un ser humano, una mujer abierta a acoger lo nuevo, a aprender lo que ocurría en su vida y de forma especial de su Hijo Jesús. Porque no olvidemos que María acompaña a Jesús en diferentes momentos de su vida. Era una seguidora de Jesús y está hasta el momento de la cruz y está con los apóstoles reunidos también cuando espera en oración a Jesús y al Espíritu. Y no lo tenía fácil María, precisamente no lo tenía fácil, porque he sabido que en aquella época la mujer no era considerada como alguien con capacidad para decidir por sí misma. Por ejemplo, una mujer no podía hablar con un hombre en la calle, algo que vemos nosotros de lo más natural. Una mujer no se podía separar de su marido sí la podía repudiar, a veces hasta por tontería, como que no le gustaba la comida, que puede sonar a chiste, pero era así. Una mujer viuda era una desgraciada, de tal manera que ya los profetas hablan de que hay que cuidar al inmigrante, al huérfano y a la viuda, porque el huérfano y la viuda eran unos infelices si se quedaban sin el padre de familia. Es más, la mujer estaba obligada a casarse con el hermano de su marido cuando quedaba viuda. ¿Por qué? Porque era una forma de garantizar que se mantuviera la rama del marido, que se mantuviera el apellido del marido. Por tanto, no era fácil, hoy decimos que no es fácil ser mujer, pues échenle para atrás 2000 años y era mucho más difícil. Pero con su actitud de siempre querer aprender, María fue más allá de las respuestas que ayer como hoy pretendían y pretenden callar la boca a todas las personas. Nosotros somos hijos de una tradición, todos los pueblos son hijos de una tradición. ¿Y qué es una tradición? La tradición es una transmisión de las mejores cosas que la cultura, la historia de un pueblo hace a sus descendientes. Pero dentro de esa tradición, dentro de esa transmisión, hay un mensaje. No es deseado, pero está metido ahí sin querer, que es, nosotros sabemos y tú tienes que aprender y obedecer. Eso ocurre en todas las tradiciones del mundo, y en la de María también, y en la nuestra también. Lo único que ocurre es que las culturas van mejorando, la sociedad va avanzando y entonces va transmitiendo cosas más positivas. Por ejemplo, hoy se anima a que, en la enseñanza, por ejemplo, a que los alumnos, los chicos, las chicas sean críticos. En mi tiempo, que ya uno cumple algunos años, de eso no se decía. Se decía simplemente que había que decir amén
no solamente a la iglesia, sino amén a todo. ¿Vale? No nos vamos al otro extremo. Es decir, no nos vamos al extremo de que no haya que respetar a los padres, que no haya que respetar a las autoridades, que no haya que respetar a los mayores, pero la gente joven, los niños y los jóvenes, tienen muchas inquietudes, tienen muchas cosas buenas que aportar. Y de todos nosotros en la experiencia de que cuando éramos chiquititos, los que nos acordamos, hacíamos preguntas, porque estábamos conociendo, porque queríamos aprender. Ese deseo de aprender que siempre mantuvo María. Desgraciadamente viene la cultura, viene la falta de tiempo, viene la cantidad de hijos, las preocupaciones, y llega un momento que las madres mareadas, digo las madres porque eran las más que estaban, al menos conmigo y creo que con muchos de nosotros, decían, cállate ya que me tienes mareado. Yo me acuerdo que, por contar una anécdota, yo aquí nunca fui monaguillo, pero era mi deseo. Y tenía amigos que eran monaguillos, como Higinio, como Bernardo, me acuerdo de muchos más, Juan José, un chico de ahí de los Molinillos, José Afonso, etcétera. Y yo, mi padre no me dejaba ser monaguillo, y entonces, pero estaba por aquí por la iglesia, medio ratón de sacristía. Y entonces yo le preguntaba a don Andrés cosas. Y una vez le pregunté 2 o 3 por qué, y don Andrés, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y dice, parece un filósofo, en esos arranques de don Andrés que todos conocemos, ¿no? Filósofo es una persona que se hace preguntas. Los niños, los jóvenes, nos hacemos preguntas. Y la tradición va sin querer, pero nos va diciendo, cállate. Pues con María no ocurrió eso. María fue una persona que mantuvo viva la pregunta dentro de sí, porque la pregunta es importante, la pregunta es señal de que uno quiere saber. No hay cosa peor que callar una pregunta, porque es como decir, no tiene arreglo, es como decir, esa pregunta es una tontería. Bueno, me refería a eso con la actitud de María. Y tenía aquí algunas frases que yo creo que todos han oído alguna vez, frases que son respuestas hechas, que son como la sentencia, esto es así y se acabó. Frases en torno a la vida, por ejemplo, las cosas son como son y no se pueden cambiar. Es así, nos lo han transmitido. Esto llega un momento en que uno no solamente lo tiene en la mente, sino que uno vive de acuerdo con eso. Y cuando se enfrenta con una dificultad de la vida, porque la vida tiene dificultades, cuando uno se enfrenta con la dificultad de la vida, tiene incorporado eso. Tienes que resignarte, tienes que callarte, porque las cosas son así. Otra frase que es bastante frecuente. Tiene que haber pobres y ricos. Y uno lo acepta. Y así se forman los pueblos, así se organizan las sociedades, así vivimos de tal manera que tenemos la pobreza cerca y uno dice, bueno, sabrá por qué, ¿no? Él sabrá o ella sabrá por qué ha llegado a eso. A veces tiene que haber algún grito de auxilio, como a veces ha ocurrido recientemente, de una persona que esté muy apurada, que lo pone en Facebook y entonces aparece la gente para ayudar. Pero la pregunta tendría que ser, ¿por qué tiene que haber pobres y ricos? ¿Por qué en este mundo, todo el mundo, tiene que haber niños que mueren de hambre diariamente mientras nosotros tiramos hasta comida? Bueno, otra frase que es frecuente, hay que resignarse. El pueblo canario en general es un pueblo bastante resignado. Nos aguantamos y aguantamos y aguantamos. Y seguimos aguantando. Y cuando hablo de pueblo canario hablo de Ingenio, de Agüime, nuestros pueblos. Y entonces soportamos a veces cosas que no nos gustan, pero no levantamos la palabra, porque no queremos problemas, porque tenemos miedo, porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Nos resignamos. Otra frase es la idea de que no somos capaces. Nos transmiten esa idea. Nos transmiten nuestros padres, también los educadores. Es como aquello que se dice, ¿no? Decir, tengo una amiga que le decía a la madre, me estoy acordando ahora, mi hija, tú nunca te parecerás a mí.
Porque la madre es verdad, una señora activa, resuelta, pero la hija yo la conozco y tonta no es. Pero transmitimos esa idea de incapacidad. No hay mala voluntad, no hay mala intención, sino es un aprendizaje que tenemos en nuestro trato con los demás, en nuestro trato con nuestros hijos, y los que no tenemos hijos, con las personas que tenemos al lado, con nuestros alumnos, etcétera, ¿no? Otra frase también que María cuestionaría: aquí venimos a sufrir. Eso no quita que venga el sufrimiento, y bien que lo supo María, que le ajusticiaron a su hijo delante de sus ojos. O sea, María no era, digamos, alguien ajena o que no conocía la experiencia del sufrimiento, al contrario. Pero nunca aceptó el sufrimiento como una forma de vida para las personas, al contrario, porque sabía en sí, y nosotros lo sabemos en nosotros, porque somos igual que ella, que el sufrimiento no es algo que uno quiera, el sufrimiento no es algo deseable. Si uno puede, se lo quita de encima. Por tanto, otra frase con la que María pues no estaría de acuerdo. Y una última: al final todo acaba con la muerte. Esa frase también, que implica resignación con un hecho que es real, ciertamente existe la muerte, pero un hecho ante el que no hacemos preguntas. ¿Tenemos preguntas ocultas? Claro que sí, de rebeldía. Seguro que una madre que se le muere un hijo, te parece que es algo incluso antinatural, lo normal es que se muera la madre o el padre primero. Una madre que se le muera un hijo, seguro que tiene dentro una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Y si es creyente, a lo mejor no se da cuenta, pero seguro que tiene que decir: ¿por qué, Dios mío, me haces esto? Y es legítima esa pregunta. No es de persona que no tiene fe, no. Es de persona que se hace preguntas, que quiere saber, tiene derecho a saber. Y seguramente María, en su silencio ante la cruz, acompañada de Juan, se haría esa pregunta, porque María no era alguien pasivo, era una persona viva, como tú y como yo. Por tanto, esta idea de resignación, de pasividad en María, aunque la veamos ahí calladita, ¿no?, porque es una imagen, pero nuestra Madre, que está en el cielo, que está con nosotros, no es nada de eso. María era una persona que se hacía preguntas, que no se quedaba tranquila con cualquier respuesta, como los chiquillos. ¿Y por qué? Porque es señal de inteligencia, es señal de búsqueda. Y yo creo que también nosotros somos así. Si escarbamos un poquito, si hablamos personalmente, en pequeño grupo, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos preguntas, que a veces no hemos podido sacarnos afuera. María comparte eso con nosotros y nos entiende mucho, mucho, cuando incluso protestamos a Dios, nos rebelamos por una cosa injusta, por una muerte inesperada, por una enfermedad sufriente, porque ella lo vivió, está muy cerca de nosotros. Este ejemplo de María nos invita a no conformarnos, como ya he dicho, a ir más allá, a rebelarnos, sin grandes follones. No es que ahora nos declaremos independientes de Gran Canaria, del resto de los municipios, de la comarca. No, no es eso. Es algo personal. La verdadera rebelión no empieza afuera, empieza adentro. Cuando tú te planteas que quieres saber lo que antes pensaba que no tenías por qué saber. Cuando tú te planteas que quieres vivir de forma distinta a la que estás viviendo. Esa es la rebelión, es una rebelión interna, pero muy importante. Rebelarnos con lo de aquello de siempre ha sido así. María es el ejemplo de alguien que era y es como nosotros, porque está viva, está presente. Alguien que tuvo el gozo de ser madre y el sufrimiento de ver crucificado a su hijo. También fue una discípula, una aprendiz de su hijo, y fue compañera de los discípulos de Jesús, siempre presente y siempre cercana y siempre aportando lo que sabemos por nuestra fe que nos aporta. Bueno, esto se refiere a la primera parte del himno y ya termino más brevemente con la segunda. La segunda es una súplica. Ay, tiéndenos, Madre, una mirada. Bueno, le pedimos a la Virgen que nos tenga en cuenta,
hemos de tener la seguridad de que ella siempre está siempre con nosotros. Del que viene a misa, del que no viene a misa, del que cree en Dios, del que no cree, del que sabe leer, del que no sabe leer, porque ¿qué madre deja fuera a uno de sus hijos? ¿No le parece? Decía que le pedimos que nos tenga en cuenta, tenemos la seguridad de que está con nosotros, ella sabe de nuestras penas, incluso aunque no se las digamos. Una madre cualquiera, cuando ve llegar a su hijo o su hija de la calle, nada más verlo, piensa, que no le diga, hoy le pasa algo. Llamó, le pregunta, y si es un adolescente dirá, yo no tengo nada, porque está ocultando lo que no se hace la pregunta le incomoda, la pregunta de la madre. Cualquier madre se da cuenta de lo que le pasa a un hijo, ¿no? Con su corazón disponible siempre a ir más allá de las respuestas hechas, disponible a aprender, María tenía y tiene la apertura de corazón de los pequeños, de los sencillos, de los humildes, la de los niños, la de los jóvenes que quieren saber, la de nosotros cuando queremos saber. Está ahora con nosotros y nos anima a tener un corazón abierto y a seguir aprendiendo. Bueno, gracias por escuchar.